¿Cómo están, queridos alumnos? Mi nombre es Giovanni Zarzo Valderrama, profesor del curso de Razonamiento Matemático de la institución Saco Oliveros Sistema Helicoidal. Hoy día nos reunimos para el tema de máximos y mínimos, tema que viene en varios de los prospectos de admisión de diversas universidades. Empecemos entonces con este tema. Cuando hablamos de máximos y mínimos, hacemos referencia a una variedad de ejercicios, pero que van a tener en común el que nos van a pedir una cantidad mínima o una cantidad máxima para su solución. Para su mejor comprensión vamos a dividir nuestros ejercicios en dos tipos. Analicemos primero las situaciones lógicas que van a incluir problemas de parentescos, problemas con fichas, monedas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar vamos a ver los problemas aplicativos de razonamiento, en los cuales vemos situaciones como números y operaciones, planimetría y medida, y análisis y abstracción matemática. Empecemos entonces con el primer grupo de problemas. Tenemos una primera situación lógica. Dice así: ¿cuántos rectángulos como mínimo serán necesarios dibujar sobre la superficie mostrada para que cada círculo se ubique en una región diferente a la de los otros en la misma superficie? Entonces, para esto necesitamos hacer pruebas. Una primera opción sería la siguiente: dibujar un cuadrado rodeando a cada círculo de la figura, y por lo tanto necesitaríamos 6 cuadraditos o 6 rectángulos como nos piden, pero nos piden la cantidad mínima, entonces tendríamos que mejorar esta respuesta. Hagamos un segundo intento. Dibujamos un primer rectángulo de esta manera, un segundo rectángulo también de esta manera y un tercer rectángulo que cruza con los otros dos. Por lo tanto, se generan las 6 regiones diferentes para cada círculo y haríamos cumplir el enunciado. Pero como nos piden el mínimo valor, veamos un nuevo intento. Esta vez dibujamos un rectángulo de esta manera y un segundo rectángulo de esta manera. Está quedando aparentemente un círculo suelto, pero esto no infringe nuestro enunciado, porque me dice que cada círculo debe estar en una región diferente a de los otros, y este círculo está en la región exterior de los rectángulos, y por lo tanto es una región diferente. Entonces tenemos nuestra respuesta: necesitamos solamente 2 rectángulos. Alternativa B. Pasemos a una segunda situación lógica. Esta vez trabajamos con cerillos. ¿Cuántos cerillos como mínimo hay que cambiar de posición en la figura mostrada para que finalmente se puedan contar 3 y solo 3 cuadrados idénticos? No deben quedar cerillos sueltos. Muy bien, establecemos entonces nuestras soluciones. Un posible intento de solución sería el siguiente, Efectuamos un primer movimiento, segundo movimiento, tercero y cuarto movimiento. Hemos generado los 3 cuadrados pedidos, son idénticos y no queda ningún palillo suelto. Pero, ¿4 será la respuesta adecuada? Creo que no. Mejoremos la respuesta. Hagamos un segundo intento. Esta vez hago los siguientes cambios, mira. Primer movimiento, segundo movimiento y tercer movimiento. Tenemos entonces 1, 2, 3 cuadrados idénticos, lo cual ha disminuido la cantidad de palitos, pero tenemos un pequeño problema. Está quedando un cerillo suelto. Y eso no debe ocurrir. Eso es lo que nos pide nuestro enunciado. Entonces mejoramos esta solución del siguiente modo. Primer movimiento, generamos un cuadrado. Segundo movimiento van 2. Tercer movimiento y tenemos los 3 cuadrados pedidos sin ningún cerillo suelto. Por lo tanto, nuestra respuesta es solo 3. Muy bien. Seguimos entonces con las situaciones lógicas. Esta vez con un problema de parentescos. ¿Cuántas personas como mínimo conforman una familia compuesta por un padre, 2 madres, 2 hijos, 2 hermanas, un suegro, una suegra, una nuera, un cuñado, una cuñada, un tío, una tía y un sobrino? Una familia muy abundante, mire. Para resolver este tipo de problema vamos a establecer un pequeño árbol genealógico, y por lo tanto vamos a empezar con una pareja de padres, los cuales han tenido un hijo varón, el cual se ha casado con una señorita. ¿Y por qué empiezo de esta manera? Porque existe el parentesco suegro, suegra y nuera, lo cual se va a cumplir de esta manera. ¿Está bien?
Pero por acá tenemos también el parentesco cuñado-cuñada, ¿no? Y también hay dos hermanas, por lo cual es necesario entonces que esta señorita tenga una hermana. Entonces aparece el cuñado y la cuñada y aparecen las dos hermanas. Nos hablan ahora de dos madres. Acá tenemos solamente una. Una de estas dos señoritas debe tener un hijo, por lo tanto. Si el hijo le pertenece a esta pareja, ¿no? Excelente, pero habrían en este momento ahora dos padres y el enunciado solamente nos pide uno. ¿Estamos? Por lo tanto, lo mejor es que la hermana de esta señorita sea la que tenga el hijo, ¿no? Y en ese momento aparecen ahora dos madres, ¿no? Un solo padre, cuñado, cuñada, ¿no? Dos hermanas, un tío, una tía de este sobrino y completamos los parentescos pedidos. Entonces necesitamos 6 personas como mínimo para dar la respuesta a este ejercicio. Muy bien, continuamos entonces. Vamos esta vez con una situación, ¿no?, en la que vamos a formar filas o alineaciones. ¿Estamos? Dice así: ¿cuántos árboles se deben plantar como mínimo en un jardín para poder contar 6 filas de 4 árboles cada una? Este problema les debe parecer bastante conocido, ¿no? Se han planteado varias respuestas para esta situación. Una de ellas, por ejemplo, va por el siguiente camino, ¿no? Establecer 10 árboles formando una estrella de 5 puntas y tenemos las 5 primeras filas de 4 árboles cada una. Pero como nos piden 6 filas, agregaríamos, por ejemplo, 2 árboles más y formaríamos la 6ª fila de 4. En este caso tendríamos un total de 12 árboles para dar la respuesta al ejercicio. Pero eso es una primera solución que ya se maneja hace bastante tiempo. Hay una segunda solución también que se propone en varios libros, ¿no? Y que nos muestra la estrella de David, ¿no? Famosa figurita que tiene 6 filas de 4 árboles cada una, ¿sí? Pero esto de aquí también nos muestra 12 árboles como respuesta, ¿no? A nosotros nos están pidiendo el mínimo número de árboles para dar la respuesta a este problema. Nosotros proponemos la siguiente solución. Distribuimos este grupo de árboles del siguiente modo y ahora vamos a poder contar las 6 filas pedidas, ¿no? Van 3 y 3 más, tenemos las 6 filas de 4 árboles cada una, pero a diferencia de las 2 respuestas anteriores, esta vez solamente estamos necesitando 11 árboles y por lo tanto cumplimos la condición de tener el valor mínimo. Damos como respuesta para este ejercicio 11. Muy bien, una situación lógica más para luego pasar ya a los problemas aplicativos. Veamos. Para su próxima siembra, Pedro quería alquilar una yunta por una semana, pero como no tenía dinero, ofreció al dueño de los bueyes pagarle con una cadena de finísima plata compuesta por 7 eslabones. El dueño accedió, pero con la condición de que se le pague diariamente con un eslabón de dicha cadena. Si Pedro realizó el menor número de cortes en la cadena para cumplir con el trato, ¿cuál fue ese mínimo número? ¿Bien? Esta es una situación en la que nosotros vamos a tener que razonar bastante. ¿Bien? Obviamente daremos varias posibles soluciones. Una posible solución sería la siguiente, ¿no? Establecer 7 cortes, ¿no? 1 en cada eslabón y tendríamos los 7 eslabones separados, ¿no? Y sería necesario pagar un eslabón cada día y cumplimos con el trato. Pero estaríamos dando una respuesta de abrir 7 eslabones, lo cual para nada va a ser algo mínimo. Una segunda solución, mejorando la primera, tendría que ser la siguiente, por ejemplo, ¿no? Solamente abrimos 3 eslabones, los eslabones intermedios. Esta vez también podemos separar los 7 eslabones con 4 eslabones cerrados y 3 abiertos, ¿no? Por lo menos ya hemos mejorado y hemos minimizado la cantidad de cortes, solamente 3 a comparación de estos 7. Pero ¿habrá manera de llegar a una mínima respuesta, ¿no?, menor a 3? Claro que sí. Si razonamos, nosotros podemos trabajar del siguiente modo, ¿no? Vamos a hacer un solo corte. Profe, ¿a qué nivel? Vamos a cortar a nivel del tercer eslabón, contando desde un extremo. ¿Está bien? Hacemos ese corte y ¿qué va a ocurrir?
Vamos a poder separar ese eslabón que hemos cortado y por otro lado van a quedar 2 eslabones sueltos y por aquí, perdón, 2 eslabones unidos y 4 eslabones por el otro lado. Tenemos entonces 3 trozos diferentes. Profe, pero la condición dice que cada día se debe pagar con un eslabón. Pero ¿cómo vamos a efectuar el pago entonces? Lo hacemos de la siguiente manera. El primer día entregamos un eslabón, el eslabón suelto. En ese momento hemos pagado ese valor del primer día. El segundo día vamos a entregar este trocito que tiene 2 eslabones, pero obviamente vamos a pedir vuelto. Recibimos un eslabón de vuelto y nuestro personaje que nos alquila ya tiene 2 pagados. El tercer día entregamos el eslabón que pedimos, ¿no? Hasta ese momento ya estamos pagando con 3 eslabones. El cuarto día utilizamos este trozo que contiene 4 eslabones. Se lo entregamos, ¿no?, al que los alquila, pero él nos debe dar de vuelto 3 eslabones. Por lo tanto, él ya tiene recibidos 4. Ya se imaginan qué hacemos con los 3 eslabones que están quedando. Me sirve para pagar el quinto día, el sexto día y el séptimo día, ¿no?, a usanza de los 3 primeros. Por lo tanto, era necesario efectuar solamente un corte en esta cadena para llegar a la solución pedida. ¿Está bien? Con esto, chicos, hemos trabajado nuestras situaciones lógicas. Ahora veamos otro grupo de problemas, un tanto diferentes, un tanto más matemáticos, entre comillas, ¿no? Y empecemos con nuestros problemas aplicativos de razonamiento. Esta vez vemos números y operaciones. Dice así: para asumir una plaza en el curso de razonamiento matemático, 40 profesores rindieron 2 pruebas sucesivas. Si 17 profesores aprobaron la primera prueba y 29 la segunda prueba, halla la diferencia entre el máximo y el mínimo número de profesores que pudieron haber aprobado ambas pruebas. Muy bien, ya es una situación un tanto diferente. Veamos la solución. Tiene que ver con una distribución de grupos, conjuntos. Por lo tanto, establecemos una gráfica. Ponemos un rectángulo mayor que va a representar a nuestros 40 personajes, a nuestros 40 profesores que rindieron la prueba. Tenemos un primer grupo, los que aprobaron la primera prueba, que son 17. El segundo grupo aprobaron la segunda prueba, son 29, ¿no? Obviamente aquí en la zona central se ubicarán aquellos profesores que aprobaron tanto la primera como la segunda prueba. Nos piden buscar el valor máximo y mínimo de esta zona o de esta región. Empecemos buscando entonces el valor máximo. Para esto, los 17 profesores que han aprobado la primera prueba deberían también haber aprobado la segunda. Por lo tanto, esta zona externa quedaría vacía y cumplimos con la condición de que debe haber 17 en el conjunto primero. Para completar los 29 del segundo grupo, colocamos a 12 profesores en este lugar. Profe, pero son 29 nada más y son 40 en total, lo cual implica que en la región exterior tenemos a 11 profesores que no aprobaron ninguna de las pruebas. Esto nos da la cantidad máxima de profesores, 17 como respuesta. Vamos ahora en busca del valor mínimo. Empezamos con la misma gráfica, pero esta vez busquemos este valor. Como nos piden lo mínimo, podríamos presumir que ese valor puede ser 0, ¿no? Y por lo tanto, en esta región externa tendríamos a 17 personas y en la otra tendríamos a 29. Pero recordemos que el total de personas es 40. Si nosotros efectuamos la suma en este momento, 29 más 17 nos da un total de 46 profesores, lo cual no puede ser porque tenemos un máximo de 40. Por lo tanto, 0 no puede ser esa cantidad mínima. ¿Cuál deberá ser esa cantidad mínima? Al nosotros comparar 46 con 40 había un exceso de 6. Por lo tanto, es más probable que esos 6 estén incluidos en esta zona. Y por lo tanto, ahora completamos 17. Aquí deben ir 11. Para 29, aquí deben ir 23. Si hacemos la suma, llegamos al total de 40 y por lo tanto, esta zona externa quedaría vacía. Tenemos entonces el valor mínimo de profesores. Ahora resumiendo, los profesores que aprobaron ambas pruebas, el máximo número es 17, el mínimo número es 6, nos están pidiendo la diferencia. La diferencia viene a ser 11, la alternativa E. Un problema diferente ahora, muchachos. ¿Está bien? Veamos ahora, jóvenes, un problema de planimetría y medida, para aquellos que les encanta un poco la geometría o el razonamiento geométrico.
En un triángulo isósceles ABC, AB es igual a BC, se prolonga el lado AC hasta un punto D, de modo que AD es igual a AB. Si el ángulo ADB toma su mínimo valor entero, determine el valor entero del ángulo ABC. Muy bien. Para esto, obviamente, tenemos que graficar, ¿no? Esa es la base de la planimetría. Empecemos entonces. Nos hablan de un triángulo isósceles ABC con AB igual a BC. Tenemos entonces aquí nuestra gráfica. Lo marcamos de esta manera para decir que estos lados son iguales. Muy bien. Ahora dice, el lado AC se prolonga hasta un punto D. Tenemos entonces la prolongación hasta un punto D. Profe, ¿pero hasta dónde? Bueno, de tal manera que el segmento AD con el AB deban tener la misma longitud. Entonces también marcamos con el mismo símbolo porque AB tiene la misma medida. Ahí tenemos entonces. Ahora me dicen que el ángulo ADB toma su mínimo valor entero. El ángulo ADB habrá que formarlo. Es este ángulo que está por aquí y toma su mínimo valor entero. De acuerdo a esto nos están pidiendo hallar el valor del ángulo ABC. Le ponemos X para tener ya nuestra gráfica. Aprovechemos ahora lo conocido acerca de la geometría y de los triángulos sobre todo. Tenemos en primer lugar el triángulo ABD, que es un triángulo isósceles, y por lo tanto el ángulo B con el ángulo D deben tener la misma medida. Le ponemos un valor teta. Vamos a agregar también al ángulo CBD un valor alfa. ¿Está bien? Notamos también que el triángulo ABC es isósceles y por ende estos dos ángulos de la base tienen que ser iguales. Y además, por ser un ángulo exterior para el triángulo CBD, el valor de este ángulo debe ser alfa más teta. Muy bien, tenemos ya ahí nuestras incógnitas, nuestras variables. Empecemos ahora con los cálculos entonces. Veamos el primer triángulo, el triángulo ABD. En este triángulo ABD sabemos que la suma de ángulos internos debe ser 180. Teta más alfa más teta. 3 teta más alfa nos da 180 grados. De aquí despejamos el valor de alfa, 180 menos 3 teta como primera relación. Veamos ahora otro triángulo, el triángulo ABC. Notamos que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Y por lo tanto este ángulo alfa más teta tiene que ser menor de 90 grados. Ustedes dirán ¿por qué? Imagínense por un momento que ambos sean 90 grados. Al momento de sumar tendríamos 90 más 90, 180 grados. Completamos la suma interna de los ángulos y nuestro valor de X sería 0. Nuestra gráfica no tendría sentido. Y por ende nos damos cuenta que este ángulo alfa más teta debe ser menor que 90 grados. Muy bien, entonces reemplazamos la primera en la segunda relación, ¿no? Y tenemos 180 menos 3 teta más teta menor que 90 grados. Entonces, de donde deducimos que el valor de teta debe ser mayor que 45 grados. Como nos piden el valor mínimo, decimos el valor mínimo mayor que 45 será 46. Lo reemplazamos en la primera expresión y encontramos el valor de alfa que es 42. ¿Para qué queremos teta y alfa? Notamos en la figura que nuestro ángulo X es una diferencia, el ángulo teta menos el ángulo alfa. 46 menos 42, tenemos 4 grados como respuesta para este ejercicio. ¿Está bien? Continuamos ahora con una situación de análisis y abstracción, ¿no? Veamos, esta pregunta también es bastante conocida y siempre viene en los exámenes de admisión. Calcule el valor máximo de la expresión R. R es igual a 35 entre x cuadrado menos 6x más 19. Muy bien. Para encontrar el valor máximo de R, ¿no? Para encontrar el valor máximo de R, notamos que R es una división. 35 entre una cierta expresión, una cierta cantidad. Para que este valor de R sea máximo, 35 tendríamos que dividirlo entre una cantidad pequeñita, una cantidad mínima posible. Entonces notamos que esta expresión debe asumir su mínimo valor. Pero esta expresión depende de cuánto valga X y nosotros no sabemos cuánto vale X. La idea es descubrir cuál es ese valor, ¿no?, que hace que toda la expresión sea mínima para que R pueda ser máximo. ¿Qué podríamos hacer? Algunos empiezan a tantear. Profe, como el valor es mínimo, que X sea 0. Otros dicen 1,
otros 2, otros de repente piensan menos 1, menos 2, porque es más pequeño, profe. Para no estar tanteando el valor, vamos a efectuar un procedimiento. Vamos a buscar el valor mínimo de esta expresión que está en el denominador. ¿Está bien? Entonces, para eso, vamos a darle forma a esta expresión. Tenemos x cuadrado menos 6x más 19. Aquí está x cuadrado, pero este 6x lo voy a colocar de esta manera. 2 por 3 por x. Y 19 lo separo como 9 más 10. El porqué es que esta zona, que está resaltado en amarillo, está formando un trinomio cuadrado perfecto, lo cual se puede convertir en un binomio resta elevado al cuadrado. X menos 3 al cuadrado sumado con 10. Ahora, nos damos cuenta que este denominador tiene esta forma y queremos su valor mínimo. Me percato que esta expresión es una suma. Una suma, para que sea mínima, sus elementos deben ser pequeños. 10 ya es un valor fijo, por lo tanto tendría que hacer que este valor x menos 3 sea un valor que sea mínimo. Pero percátense que esta expresión x menos 3 está elevada al cuadrado y todos sabemos que las cantidades elevadas al cuadrado mínimamente deben ser 0. No puede haber cantidades cuadradas negativas. Y por lo tanto nos percatamos que el único valor que hace cumplir eso es x igual a 3. Por lo tanto tendríamos 3 menos 3, 0, sumándole 10, el valor mínimo de este denominador sería 10. Con lo cual encontramos el valor máximo de la expresión R. El valor máximo sería 35 entre 10 igual a 3,5. ¿Está bien? Ahora, el camino que hemos usado es un camino conocido por todos, pero algunos dirán si hay alguna otra forma de descubrir este valor de x sin realizar tantos pasos, una forma más directa que nos ahorre tiempo, profe. Muy bien, entonces para eso vamos a recordar algo. Veamos el operador derivada. Este operador derivada, en una de sus tantas aplicaciones, nos va a permitir calcular el valor máximo o el valor mínimo de una función derivable. Pero en primer lugar, definamos con algunas propiedades básicas. Bien, la representación de la primera derivada es de la siguiente manera, pero lo trabajamos de este modo. Primera propiedad, la derivada de una potencia, x a la n. Nuestro exponente n pasa a multiplicar a nuestra variable y el exponente disminuye en 1. La derivada de x a la n será n por x a la n menos 1. ¿Qué pasa cuando derivamos nosotros una constante que multiplica a una función? Bueno, la constante no se ve afectada, solamente derivamos la función en sí. Segunda propiedad. Y tercera propiedad, la derivada en sí de una constante vale 0. ¿No? Una propiedad más, la derivada de una suma de funciones. La derivada, para nuestra buena suerte, cumple la propiedad distributiva. Derivamos la primera función y le agregamos la derivada de la segunda función. ¿Cómo utilizamos estas propiedades en forma práctica? Veamos, la derivada de 5x a la cuarta. Vamos a unir las dos primeras propiedades. Como 5 es una constante, puede quedar ahí. Y derivamos x a la cuarta. Para esto 4 baja y x queda elevado al cubo. Por lo tanto, la derivada será 20x al cubo. Muy bien. Segundo ejemplo, la derivada de 6. Como la derivada está en función a la variable x y 6 no contiene x, es una constante, por lo tanto su derivada vale 0. Por aquí veamos, derivada de 6x al cubo menos 3x al cuadrado. Derivamos la primera y derivamos la segunda expresión. 6 por 3 va a quedar 18 en forma directa, pero esta vez elevado al cuadrado. Menos 3 por 2. 6x elevado a la 1 que queda implícito. Última derivada, recordemos esto que lo tuvimos hace un momento. Derivada de x al cuadrado menos 6x más 19. Esto nos sale 2 por 1, 2x menos 6x. Su derivada, menos 6 por 1, 6. X a la 0. Queda libre. Derivada de la constante 19. 0. Tenemos 2x menos 6. Señores, esto nos va a ser de mucha ayuda en el cálculo de los máximos y mínimos. Veamos algunos ejemplos. Tenemos esta vez un ejemplo diferente.
Las dimensiones de un terreno rectangular expresadas en metros son 13 menos 2x y x más 5, largo y ancho respectivamente. ¿Cuál es el área máxima que puede llegar a tener este terreno? ¿No? Un problema de la vida cotidiana. Veamos cómo lo resolvemos. Tenemos nuestro terreno, ¿no? El largo 13 menos 2x, ancho x más 5. Nos están pidiendo su área, ¿no? El área máxima, ¿cierto? Sabemos que el área de un terreno rectangular se obtiene multiplicando largo por el ancho. Tenemos entonces ahí el producto y notamos que nuestra área S es igual a 3x menos 2x al cuadrado más 65. Si nos piden que esta área sea la máxima posible, tiene que haber un valor de x especial para que todo esto se haga máximo. ¿Cuál será ese valor? Ese es el detalle. Entonces, para eso nosotros acabamos de recordar el operador derivada que nos va a ayudar, ¿no?, muchísimo en encontrar este valor. Entonces, recordemos. Vamos a calcular la primera derivada de la función s de x para encontrar su cota máxima. Cota máxima es el valor de x que estamos buscando. ¿Está bien? Veamos. Decimos, esta área S se va a hacer máxima, ¿no? ¿Cuándo? Cuando la derivada de esta expresión sea igual a 0. Por lo tanto, derivamos la expresión S. La derivada de 3x menos 2x cuadrado más 65 lo igualamos a 0. Derivada de 3x viene a ser 3. Derivada de menos 2x cuadrado menos 4x. Y derivada de la constante 65, 0. Si esto es igual a 0, menos 4x pasa positivo al segundo miembro. Despejamos y x es igual a 3/4. Y obtenemos x en forma rápida. ¿Qué hacemos con este valor? Lo reemplazamos en la expresión S para obtener su valor máximo. Y por lo tanto, el área máxima, ¿no?, será de la siguiente manera. 3 multiplicado por 3/4 menos 2 por 3/4 elevado al cuadrado más 65. Efectuamos las operaciones adecuadas y tenemos nuestra respuesta 66,125 metros cuadrados. Se percataron que el operador derivada hace que el cálculo de ese valor de x sea práctico. Si nosotros hubiésemos querido completar cuadrados en esta expresión, el trabajo hubiese sido un poco más amplio y por lo tanto más tedioso. Y en un examen de admisión la idea es que nosotros ahorremos tiempo. Por eso hacemos uso del operador derivado. Muy bien, veamos otro ejemplo. Un espejo que tenía forma de un cuadrado de 80 centímetros de lado se ha roto por una esquina según una recta. Uno de los trozos tiene forma de triángulo rectángulo de catetos 40 y 30 centímetros. Halle el área del espejo rectangular de superficie máxima que se puede recortar del otro trozo, de modo que los bordes del nuevo espejo sean paralelos a los del primitivo. Muy bien. Un problema de corte geométrico. Veamos entonces, ¿no?, cómo lo resolvemos. Nos hablan de un espejo que tenía forma de un cuadrado, 80 centímetros de lado. Ahí está nuestro cuadrado inicial. Nos dicen que se ha roto este espejo en una esquina según una recta. Entonces imaginamos que es de esta manera. Se rompió, entonces tenemos dos trozos. Dicen que uno de los trozos tiene forma de triángulo rectángulo, por ahí lo tenemos, de catetos 40 y 32 centímetros. ¿No? Y dice que de este otro trozo nosotros debemos cortar un espejo de área máxima posible, ¿está bien? Pero cuyos lados deben ser paralelos a los del espejo original. Por lo tanto, nosotros graficamos de la siguiente manera. Este es el nuevo espejo que tendríamos, recortado de ese trozo que quedaba. Queremos que el área de este espejo nuevo sea un área máxima. Vamos a representarla con A. Busquemos entonces sus lados ahora. Notamos entonces que aquí tenemos un pequeño triángulo que se percatarán que va a ser semejante al triángulo que está aquí en color celeste. ¿Por qué? Por el paralelismo que tienen sus elementos. Entonces, al ser semejantes, los lados del triángulo amarillo tendrán que ser proporcionales a los lados del triángulo celeste. Notamos que aquí 32 y 40 pueden ser simplificados. Sacamos octava 4, octava 5, es decir, estos lados del triángulo pequeño serán proporcionales a 4 y a 5. Lo marcamos de esa manera. 4K
y 5K. Como teníamos esta longitud 40, notamos que esta longitud inferior también deberá ser 40 para completar 80. La superior, todo el lado era 80, pero como aquí tenemos 4K, esto tendrá que ser la resta, 80 menos 4K. Tenemos entonces ya la altura, 40 más 5K, y la base que viene a ser 80 menos 4K. Para hallar el área, multiplicamos base por altura. Ahí está, 80 menos 4K por 5K más 40. Nuestra área queda expresada de la siguiente manera: 3200 menos 20K cuadrado más 240K. Queremos que el área sea máxima. Hace un momento, ¿no?, hemos aplicado algo similar. Esta área está en función al valor de K. Tenemos una función diferenciable. Le podemos aplicar entonces el operador derivado. El área será máxima cuando la derivada de la expresión A sea igual a 0. Derivamos entonces para la función, para la variable K. Derivada de 3200 menos 20K cuadrado más 240K, igualamos a 0. Tenemos derivada 0, 40K, 240, igualando a 0, nuestra constante vale 6. Y por lo tanto, al momento de reemplazar en la expresión A, tendremos el área máxima que se nos está pidiendo. Entonces, muchachos, tenemos como respuesta 3.920 centímetros cuadrados, lo que nos pedían como área máxima. Nos damos cuenta, muchachos, que el tema de máximos y mínimos es muy importante. Espero que estos problemitas que se han mostrado les sea de mucha ayuda y notan también que aquí en Saco Oliveros, con nuestro sistema helicoidal, lo difícil lo hacemos fácil. Éxitos.